y también pues las recomendaciones a las personas a tener mucho cuidado durante esta temporada de fin de año de lluvias. Cambiamos de tema a las 6 de la mañana, 18 minutos, y hablamos ahora de política porque este lunes, el próximo lunes, va a haber una reunión de candidatos opositores al presidente Gustavo Petro, a la que hasta ahora no han invitado a Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos que más ha sonado por la parte de la derecha en el país. Esta semana hubo movimientos políticos precisamente en la derecha. 2 candidatos renunciaron a la Fuerza de las Regiones e Ingrid Betancourt va a ser candidata al Senado. Todo lo que ha pasado en el mundo político en los últimos días, en las últimas horas, lo tiene Mateo Piñeros. Mateo, buenos días. Este lunes a las 8 de la noche habrá reunión de precandidatos opositores a Petro: Irán Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Aníbal Gaviria y el senador Mauricio Gómez. También se espera que participe Juan Carlos Pinzón. La idea es avanzar en la propuesta de crear un mecanismo que permita elegir a un grupo de candidatos que vaya a una consulta en marzo. El que gane lo apoyarán todos los otros candidatos en primera vuelta. En esta reunión también hay ausentes. Uno de ellos es Abelardo de la Espriella, quien no ha sido invitado, pero tampoco fueron invitados los partidos de oposición, como Cambio Radical, el Centro Democrático y los conservadores. Justamente esta semana, el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le había propuesto a estos candidatos que hicieran una encuesta en enero para elegir a unos candidatos y una consulta en marzo para que la gente elija al candidato que será apoyado en primera vuelta. A esta reunión también fue invitado Aníbal Gaviria, el exgobernador de Antioquia, quien ahora es el único candidato de la Fuerza de las Regiones, pues Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga renunciaron esta semana a su aspiración presidencial. Además, esta semana Ingrid Betancourt confirmó que va a aspirar al Senado por su partido Oxígeno, en una lista cerrada que está conformada principalmente por víctimas de las FARC. Muy bien, Mateo, gracias. Y en este ambiente electoral, desde la MOE, la Misión de Observación Electoral, está denunciando que se han presentado en el país al menos 369 hechos de violencia contra líderes políticos, comunitarios y sociales en todo el territorio nacional, previo al periodo de inscripciones de candidaturas al Congreso y a la Presidencia para las elecciones del próximo año. ¿Cuáles son los datos que está entregando la directora de la Misión de Observación Electoral de la MOE, Alejandra Barrios? Le preguntamos a Andrés Carmona. Andrés, buenos días. Según los casos reportados por la MOE, de esos 369 hechos violentos, 215 fueron contra líderes políticos, 104 contra líderes sociales y 50 contra líderes comunales. De los casos referentes a líderes políticos, hay un número alto de casos contra integrantes del Centro Democrático y el Partido Conservador. Los departamentos que más concentran estos hechos son Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Bogotá. La directora de la MOE, Alejandra Barrios. Que se necesitan tomar unas acciones especiales para la protección de candidaturas de estos 2 partidos porque son partidos de la oposición. Y el gobierno nacional, de manera particular, debe entender, porque fue oposición durante la mayor parte de la vida republicana de este país, que tiene que tener un especial cuidado frente a los partidos de oposición cuando vamos a procesos electorales. Desde la MOE señalaron que el riesgo de estos actos violentos es que, según la tendencia comparada con elecciones anteriores, se registraría un pico de violencia cercano al periodo de inscripción de candidaturas para los comicios de marzo y mayo del próximo año, por lo que el pedido es que los partidos regresen a la Comisión de Garantías Electorales y que se coordinen todos los esfuerzos de seguridad entre las organizaciones políticas, la fuerza pública y el gobierno nacional. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Y el registrador nacional se refirió también en las últimas horas acerca de la inseguridad o de los temas de seguridad en cuanto a las elecciones del próximo año 2026. Pues dice el registrador que no van a aceptar ningún tipo de amenazas y que se garantiza la seguridad para que se adelanten estos comicios el próximo año. Desde La Guajira hizo este pronunciamiento el registrador y allí habló con él Joner Alvarado. Joner, buenos días. Desde el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, el registrador nacional Hernán Penagos manifestó su preocupación frente a los hechos de inseguridad que se generarían tras la aparición en varios videos durante esta semana de algunos cabecillas de grupos al margen de la ley, manifestando que generarían inseguridad de cara a las próximas elecciones del otro año. Eso fue lo que dijo el registrador nacional. Anuncios como el de un cabecilla de un grupo al margen de
la ley de esta semana inquietan, porque más o menos señalan que van a afectar las elecciones del año entrante, y eso no puede ocurrir. Por eso tenemos que trabajar muy fuerte en el plan democracia, ser claros y precisos de aquellos lugares que requieren un apoyo mucho más fuerte por parte de la fuerza pública de manera que la ciudadanía. Según el registrador nacional, todas las instituciones de seguridad del Estado deben trabajar de manera conjunta para que las personas, la ciudadanía, se sienta en plena libertad de votar. Gracias, Joner. Y 4 abogados pidieron la nulidad de la imputación de la Fiscalía contra el exalcalde Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, y 12 exfuncionarios más, esto por el caso de Aguas Vivas. Ellos argumentan que no se detalló la responsabilidad de cada uno de los involucrados en el escándalo por este lote. Por este mencionado lote. Esto sucede también cuando el exalcalde Daniel Quintero ve frenadas sus aspiraciones para ser candidato a la presidencia de la República. Felipe García Solano. Miguel, es que de 2 horas, pero sin avances, duró la audiencia de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero y otras 12 personas por este presunto negocio irregular que se hizo con el lote de Aguas Vivas, pese a que en el proceso la Fiscalía tiene en su poder cerca de 4.000 pruebas documentales contra estos implicados y presentó el escrito de acusación. Los abogados de por lo menos 7 de los procesados argumentaron que el ente acusador no cumplió con las condiciones legales, detallando a qué grado de responsabilidad incurrió cada uno de ellos en los delitos de presunto interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y también peculado por apropiación. Para esto fueron los involucrados que intervinieron: Juan Felipe Criollo, Astrid Carvajal, Santiago Tres Palacios y Luis Hernández, el abogado del exalcalde Quintero, quien aseguró que solo ellos alcanzaron a exponer unos argumentos, pues la diligencia tuvo que ser suspendida. Esto dijo también el exmagistrado que defiende al exmandatario. Tengo la convicción profunda de que en la imputación contra el señor exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros, incumple los estándares jurisprudenciales sobre la determinación de los hechos. A su turno, la fiscal Yarle Ximena pidió que no haya dilación por parte de los abogados defensores y se reiteró que en el momento de la formulación de cargos de imputación se resolvieron todas las dudas y cuestionamientos de cada uno de ellos. La defensa ha intentado, lo digo de manera respetuosa, estratégicamente convertir esta etapa de diligencia de acusación en un escenario para replantear o cuestionar la legalidad de la audiencia de imputación, sin ni siquiera esta delegada haber realizado la acusación. Ese debate es ajeno a esta etapa, resulta extemporáneo y jurídicamente improcedente. Por lo pronto, Miguel, la diligencia retornará el viernes 13 de febrero entre las 8:30 de la mañana y las 12 del mediodía, pero también se determinarán otras fechas tentativas para la continuación de la misma. Finalmente, recordar que este presunto caso de corrupción relacionado con Aguas Vivas es un terreno de 140.000 metros cuadrados en un exclusivo sector de Medellín, en el Poblado, y según la Fiscalía, los exservidores públicos habrían modificado de forma irregular el plan de ordenamiento territorial para favorecer a particulares en una conciliación prejudicial, cambiando la cesión gratuita del bien por una compraventa y generando un presunto beneficio económico estimado en más de 40.000 millones de pesos. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Hablamos ahora del presidente Gustavo Petro, que estuvo ayer en la ciudad de Cali, allí en Plaza Pública. Denunció que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, habría hecho parte de una estrategia para que Estados Unidos lo incluyera en la lista Clinton, en esta lista de presuntos narcotraficantes. Según el presidente, junto con el alcalde, habría otros políticos interesados en desprestigiar su nombre. ¿Qué más dijo el presidente Petro ayer allí en la ciudad de Cali? Alejandro Muñoz. Miguel, hola, pues efectivamente, como usted lo dice, esto ocurrió en medio del discurso que dio el presidente Gustavo Petro ayer aquí en Cali, esto en la entrega del nuevo campus universitario de La Ladera, que ofertará la educación gratuita a miles de jóvenes aquí en la ciudad. Allí el presidente manifestó que el alcalde Alejandro Eder, junto con otros políticos del país, están detrás de una supuesta estrategia con los Estados Unidos para desprestigiar su nombre y de acusarlo por tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Y aquí el alcalde de Cali fue parte de una estrategia. Él se fue con Fico, creo que fue, a Miami o a Washington. Y después se fue Vicky Dávila. Y después se fue la Cabal. Todos los políticos buscando cómo unos gringos bastante de extrema derecha los salvaban. Y que me metieron en una lista de narcotraficantes. Esos señores colombianos y señoras colombianas sí que tienen
relaciones políticas y familiares con el narcotráfico en Colombia. Y es que en medio de sus declaraciones retó a Marco Rubio, secretario de los Estados Unidos, para que él mismo venga aquí a Colombia y lo capture por esas acusaciones, por lo que continúa la crisis diplomática entre los dos países. Muy bien, Alejandro, pues precisamente como usted lo decía, allí en Plaza Pública el presidente retó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a que le pusiera él mismo el uniforme naranja que caracteriza a los presos en los Estados Unidos, todo pues en el marco de esta imagen que se conoció hace unos días en la que supuestamente él aparecía junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ambos con el uniforme de reos estadounidenses en unos documentos que tenían en la Casa Blanca. Escuchemos y veamos lo que dijo el presidente, el mensaje que le envió al secretario de Estado, Marco Rubio. Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco. Ahí las palabras entonces del presidente Gustavo Petro al secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario Marco Rubio. Y en otras noticias, el alcalde encargado de Bucaramanga está enviando también un duro mensaje a quienes quieren intimidarlo tras el lanzamiento de una granada lacrimógena muy cerca a su administración. Dice que no va a ceder ante la delincuencia, Alex. Así es, Miguel. El alcalde encargado, Javier Sarmiento, advirtió que no permitirá que la ciudad sea intimidada por delincuentes que buscan sembrar miedo en esta época del año ni afectar la llegada de turistas. El pronunciamiento se dio tras este hallazgo de este artefacto cerca de la alcaldía que generó temor entre la comunidad. Los que pretendan intimidarnos a través de redes sociales o de este tipo de posibles atentados no lo van a lograr. Aquí estamos más unidos. La alcaldía, la gobernación, el respaldo del gobierno nacional, las autoridades territoriales para combatir todas las diferentes amenazas que puedan llegar a existir. El mandatario pidió a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso a la fuerza pública para garantizar la tranquilidad de los habitantes.